al que es uno de los poetas, bueno, pues que lo he conocido en persona y le tengo bastante aprecio a él y a su obra. Como nos dice en uno de sus poemas, la herida que sangra sin que medie un cuchillo. Todo eso creo que es lo que hay detrás de este trabajo, ¿no? Creo que esa idea es algo que me ha impulsado a interrelacionar estos dos objetos, el cuerpo y la mente. Naturalmente también, y quien me conozca lo sabe, dentro de esta obra hay una irrenunciable vocación política y de cambio social. Ya no hay que profundizar mucho en la obra, una de las dos dedicatorias es a la revolución pendiente. ¿Pero cuál es esa revolución? Pues no lo sé, porque cuando era más joven, y algunos compañeros que puedan ver este trabajo lo saben, pues teníamos muchas respuestas, casi todas las respuestas, y prácticamente ninguna pregunta, ¿no? O unas preguntas muy superficiales, ¿no? Siempre preguntas como modulaciones de las respuestas que ya teníamos. En cambio, conforme pasa el tiempo, me ocurre completamente al revés. Ocurre que cada vez tengo más preguntas y casi ninguna respuesta. Si leéis este trabajo, os vais a dar cuenta de que muchos de los poemas cierran o incluso son todo el poema en sí una pregunta. Está lleno de preguntas, porque es mi modo vivendi ahora mismo. Es una pregunta sin respuesta y quiero vivir en la pregunta. Y de alguna forma mi trabajo y mi poesía obviamente tiene que vivir como yo, porque si no sería una falsedad, sería una impostura. Entonces hay muchas preguntas en este libro, muchas más que respuestas. Quien espere respuestas aquí no las va a encontrar, pero creo que va a encontrar preguntas interesantes. Por referirme un poco a este tema de la revolución, no sé qué ingredientes tendrá, sí que tendremos que jugar un papel activo. Hay dos desde mi punto de vista que son irrenunciables: la ecología y el feminismo, el ecofeminismo. Creo que esa revolución pendiente será o deberá ser ecofeminista. Bien, estas son las claves un poco desde las que he escrito este trabajo y desde las que estoy viviendo, porque a fin de cuentas un escritor, una escritora, tiene que vivir su obra. Si no, como he dicho, es una falsedad, es una impostura y es algo que, bueno, puede publicarse, puede venderse, pero realmente, ¿a qué trascendencia se aspira? Ese es por lo menos mi punto de vista, ¿no? Intentar siempre buscar la originalidad, pero no en el sentido novedoso, ¿no? Sino en un sentido de propio, de que sea propio. He hecho una pequeña selección de unos textos que creo que son representativos pues, de todo este, no voy a decir marco teórico porque eso queda muy académico, pero sí de todo este fondo cultural, de estos valores, de estas ideas a las que acabo de hacer referencia. Voy a empezar quizá por uno de los textos que son explícitamente más políticos. Fijaos que abre con una cita de Virginia Woolf. No sé si es Woolf o Woolf, nunca lo he sabido, porque las dos os no sé bien cómo se pronuncian. Si alguien lo sabe, como después habrá, si queréis, un espacio para intercambiar impresiones, ya veremos cómo lo hacemos porque tengo que estar yendo y viniendo. Pero sería interesante que me dejarais vuestras opiniones o pudiéramos incluso establecer algún tipo de debate. Abre con una cita de Virginia que nos dice: la realidad nos desborda. Cuando volvemos a casa paseando bajo las estrellas y transforma el mundo del silencio en algo más real que el mundo de las palabras. Y esta cita tiene mucho que ver con otra cita budista que acompaña a otro poema. El poema en sí dice: latente, bajo el signo del movimiento, aguarda de ti el dolor de una sombra en fuga, tu sombra. Científico, decíamos, como pretexto antes de incendiar la barricada, el movimiento de la historia y ya ves, de tu sombra en fuga tras la barricada, tras la calle, no ya la historia. ¿Acaso habremos doblado siquiera la esquina de regreso a casa?
Las compañeras y compañeros que hayan militado creo que se van a sentir muy identificados e identificadas con este poema, porque habremos vuelto a casa, habremos torcido el brazo de la historia, pues bueno. Decía que uno de los anclajes teóricos, por decirlo así, de este trabajo es político, obviamente. Es político, ecofeminista, pero también tiene un análisis marxista, o como nos gusta a un muy buen amigo y a mí hablar, a veces tomando café o un vino, marxista desencantado, que creo que se corresponde más con nuestra edad, nuestra experiencia y la realidad de las cosas después del fracaso de muchos experimentos. Este poema quizá indaga más en esta otra idea que he hablado de interesencialidad. Dice así: salvo la saliva vertida por el poema, salvo el impenetrable reguero de la muerte, salvo la hoja arrebatada que entre tus pies cae, no la hoja última caída del otoño, salvo el amor, que ayer será demasiado tarde, pídeme lo que quieras, sabré yo, memoria, horadar la página blanca, tu cuerpo joven con la saliva del poema.